Bienvenidos a una nueva entrega del Click Petatero. En esta ocasión tenemos el honor de tener entre nosotros a un gran fotógrafo y también un muy buen compañero en el grupo de exfotógrafos de Fujifilm aquí en México. Él ha participado como fotógrafo ya varios años en el Vive Latino. Ha trabajado para algunas revistas importantes como Playboy o Gourmet Magazine y actualmente es exfotógrafo de Fujifilm México. Su nombre es Román Gómez, pero todos lo conocen como Playadura. Bienvenido, Román. ¿Qué onda, Vic? Qué gusto saludarte y un saludo a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y poder platicar un poquito contigo. Fíjate que eh, la primera pregunta es, ¿cómo surge el alias de Playadura? Porque yo antes de conocer tu nombre conocí tu alias, ¿no? Y siempre Ajá. Playadura o playa, incluso a veces cuando hay alguna reunión este para Fuji, todo el mundo playa, playa. Y ya luego investigué y bueno, no se llama playa, es Román. Que ya pareciera que me llamo así, ¿no? Porque al final, pues mucha gente y sobre todo en temas laborales Ajá, y amigos cercanos y todo esto es pues como me identifica ya la gente. Incluso cuando mencionan mi nombre es como de quién están hablando, ¿no? ¿quién es? Eh, y- ajá, incluso por ejemplo para temas de trabajo, ¿no? Sí, En la editorial en la que trabajo, justamente era como tienes que firmar con tu nombre de pila, y era de, pues, es que a mí nadie me conoce así, nadie me ubica así, ¿no? O sea, todos me conocen por un alias, ¿no? Que ajá. hay toda una historia ahí atrás pero tendría que tener 3 mezcales encima y algo, ajá, y quizá estar en una situación de vida o muerte para develar todo el secreto, Ajá. pero, pero bueno, digamos que está conmigo desde la secundaria, básicamente. O sea, más de 30 años tengo usando el Wow. nickname, ¿no? Así es. O sea, Entonces, pues ya es parte y algo que he tratado a lo largo de los años es como darle personalidad al nombre, ¿no? O sea, que no sea como solamente una especie de nickname o de sobrenombre o de apodo, de lo que sea, sino que tenga cierta onda, por decir la manera, ¿no? Que tenga personalidad, personalidad. que tenga ajá, que tenga incluso esta imagen, ¿no? Que ya cuando empiezas a profesionalizarte en el tema, bueno, pues ya busqué como a alguien que me ayudara a diseñar un logo con algo de información que yo le estaba dando sobre mi personalidad, sobre lo que soy, sobre lo que me gusta, sobre ciertos valores que tengo. Y Ujú. de ahí, bueno, pues se crea un logo también y entonces le voy dando identidad a algo que viene conmigo pues sí, desde la primaria, secundaria, más o menos, ¿no? No, pues con razón, entonces ya lo tienes bien tatuado. O sea que sí, Totalmente. este, creo que respondes mejor en la calle a Playa que a Román, ¿no? Sí, de hecho, hay una anécdota ahí una vez, un amigo fue a recoger una cosa a la casa y entonces tocó y dice, oiga, estoy buscando a Román, y así de, ¿a quién? A Román, a Playa. Ah, a Playa, sí, claro, ok, sí. O sea, ya así, pero bueno, por ahí va. Mira. No, pues sí. Este, fíjate que tu portafolio, Román, es bastante amplio. Hay mucha fotografía. Creo que le has dado vuelo a la hilacha a no quedarte con la cosquilla de hacer diferente tipo de fotografía y eso se me hace muy interesante porque es bastante versátil. Pero quisiera Ujú. saber cómo comenzó toda esta curiosidad por la foto, cuándo comenzaste, estudiaste fotografía, cómo Ok. comenzó tu atracción por la foto. Mira, la verdad es que soy bastante ñoño, ¿no? O sea, soy un ñoño empedernido, entonces todo lo que tiene que ver con tecnología desde que era muy pequeño siempre me llamó la atención. Cuando empiezan a salir las primeras cámaras digitales, estoy hablando de la prehistoria, ¿verdad? Pues
tengo la oportunidad de hacerme una de ellas. Era una Sony de 3 megapíxeles. 3 megapíxeles ahorita, el teléfono que cada uno de nosotros traemos les da la vuelta, ¿no? Sí. Impresionantemente. Entonces, era una cámara que, o sea, yo llego a la cámara porque, pues en ese momento era como, wow, ¿no? Una cámara digital, que podrías llevar a todos lados sin necesidad de gastar en un rollo, ¿no? Que pues en aquel entonces, pues que no era como tan barato, ¿no? Estar comprando rollos y revelando, ¿no? Era Sí. todo pues, un relajillo ahí. Entonces, yo me hago una de estas cámaras que me acuerdo que le cabían, creo que 18 fotos, una cosa así, en un memory stick que tenía y Sony. Bastante feo su formato, pero bueno, eso ya es otro tema. Y entonces esa cámara me la empiezo a llevar a todos lados y empiezo a tomar fotos, pues tratando de darles ahí como pues, un giro medio interesante, ¿no? Obviamente las fotos son terribles, ¿no? Ya que lo ves a las distancias, pero empieza, empiezo a tomar fotos y también empieza este tema de redes sociales, ¿no? Entonces, cuando empieza el tema de redes sociales, hay una red social que se llama Flickr, que en su momento, cuando empezó a salir, pues era como la red social más importante de fotógrafos, ¿no? Y pues yo la pasaba horas viendo fotos ahí y subiendo mis fotos ahí. Y entonces cuando empieza la gente a darle likes a ciertas fotos, me empiezo a dar cuenta que pues quizá no estoy tan tapado para hacerlo, ¿no? O sea, que quizá Ajá. no estoy tan bruto para hacerlo y empiezo como a dedicarle un poco más de tiempo a eso. Yo trabajaba de oficinista, ¿no? Ahora le llaman godines, en una empresa y eso me daba la oportunidad de ir comprando más equipo, ¿no? Entonces me empieza a gustar más este tema, esta satisfacción, sobre todo de tomar fotos y de compartirlas, Ujú. sobre todo por el hecho de conectar con la gente, ¿no? Porque al final empiezo a descubrir que pues todo depende, o sea, dependía mucho del mood en el que yo estaba, ¿no? Que si yo me sentía triste, empezaba a usar colores muy fríos o empezaba a usar ciertos encuadres que me daban como mucha nostalgia o tomaba fotos que las veía y me daban nostalgia. Y cuando compartía las fotos, me daba cuenta que la gente que en ese momento, pues las redes eran muy sanas en ese momento, ¿no? Ajá. No había tanto hate, entonces la gente tenía mucho a comentar de manera positiva y entonces a aportar a lo que tú estabas compartiendo, ¿no? Entonces recuerdo mucho que decían, esta foto me recuerda a mi abuelita porque ella le gustaba esto. Entonces, eso a mí me pareció fascinante realmente, ¿no? Me Ujú. pareció fascinante porque podías conectar con una persona que estuviera al otro lado del mundo y que quizá tuviera un sentimiento similar al que tú estabas teniendo cuando estabas tomando la foto. Entonces, me doy cuenta que la foto es un medio de comunicación muy, muy poderoso, que además sí tiene una intención, ¿no? O sea, que no nada más es tomar una foto por tomarla, sino que tiene todo un mensaje detrás y es que así lo quieres manejar, ¿no? Y bueno, pues de ahí parte, ¿no? O sea, de ahí es como la chispa, lo que inicia la chispa en mi vida para poder, pues, llevar una cámara a todos lados y empezar a tomar fotos. Oye, Playa, ¿y te costó trabajo como que dejar esa parte cómoda de ser Godín y de tener ahí tu ingreso seguro y aventurarte a ser fotógrafo? ¿O no lo pensaste y dijiste, vámonos? Pues mira, yo creo que es una de las cosas que yo siempre he creído que las cosas pasan por algo, ¿no? En esta vida todo, hasta lo malo pasa por algo y tienes que aprender algo. Yo doy lo que he llamado un salto de fe, porque al final yo llevaba 10 años en una empresa trabajando con un sueldo muy cómodo realmente y me gustaba mucho mi trabajo, pero en ese momento la empresa empezó a tener un bajón y empezó a Ujú. ofrecer retiros voluntarios. Entonces o sea, tú podías alzar la mano y te liquidaban y te daban más allá de lo que te tocaba de liquidación normalmente, ¿no? Ujú. Entonces, hubo muchas cosas que se conjuntaron en ese momento de mi vida. Yo acababa también de terminar una relación a unos meses atrás con mi novia de aquel entonces, ¿no? Que el plan de esa relación era el, el combo completo de familia, ¿no? Casarse, hijos, camioneta, perro. De sí, sí quiero ese sueño, ¿no? De familia, Ujú. pero pues se termina y entonces se conjuntan varias cosas como lo de la empresa que me ofrecen salirme por la puerta de adelante, bien liquidado,
y yo solo, ¿no? Sin ninguna responsabilidad, sin ninguna persona que dependiera de mí, decido dar este salto de fe y aventarme a decir, pues voy a dedicarme a ser fotógrafo. Para eso, pues yo ya llevaba 7 años haciendo fotos de manera amateur, Ajá. ¿no? Entonces yo me salgo de ahí pensando hacer fotos, pues, de sociales, ¿no? Porque era como lo que yo pensaba que estaba como a mi alcance. Hacer bodas, hacer bautizos, hacer 15 años y dije, creo que me voy por ahí. Entonces sí tenía mucho miedo, ¿no? O sea, cuando yo empiezo a hacer esto, yo renuncio un viernes y el lunes yo tenía un plan a 2 años, es decir, yo podía vivir 2 años de manera cómoda, manteniendo mi nivel de vida en ese entonces, Ujú. eh, con lo que yo tenía ahorrado, ¿no? Entonces, mi plan un poco fue ese, que es, sí me aventé a hacerlo, pero me aventé con un plan a 2 años, ¿no? O sea, en donde dije, si en 2 años esto no funciona, pues regreso a buscar trabajo de lo que ya tenía, ¿no? O sea, porque ya tenía una experiencia. Ujú. Entonces, eh, pues a partir de ahí, pues sí das el salto. Te digo, yo renuncio un viernes y el lunes me paro como si me fuera a trabajar, ¿no? Me paro a las 7 de la mañana, me baño, desayuno algo, pero en vez de manejar mi coche y llegar a una oficina, me siento en la sala y empiezo a trabajar mi portafolio, ¿no? A revisar mis fotos, empezar a pulir mi portafolio, a escribirle a la gente que conozco, a buscar, a estar tocando puertas. Y entonces esa era mi rutina, ¿no? De lunes a viernes estar pegado a la computadora, aprendiendo quizá alguna técnica nueva, aprendiendo algún programa, viendo otros fotógrafos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, porque sabía que el dinero y el tiempo se van volando. Entonces, si no Ujú. lo hacía así, sentía que no iba a llegar a ningún lado y gracias a Dios, un mes después entro yo a la editorial, ¿no? En donde sigo trabajando actualmente, ¿no? Ya con otras funciones, pero en esta editorial que me abrió las puertas y que me cambió completamente el rumbo de vida, ¿no? Órale. O sea que no tuviste que esperar a que llegaran los 2 años. No, y fíjate que fue muy curioso porque además, o sea, obviamente entro ahí con un sueldo pues, mucho menor al que yo tenía. Ujú. Este, y hay dos cosas ahí. Mucha gente obviamente estaba aplicando para el mismo puesto que yo, pero la diferencia es que ellos siempre habían sido fotógrafos y yo siempre había sido oficinista, ¿no? Siempre había sido godines. Entonces, ¿cómo te presentas tú a una entrevista de trabajo donde tienes que ser fotógrafo? Para mí era llegar, pues sí formal, pero no tan formal, ¿no? No de ir de traje y corbata, pero Ajá. sí ir, pues por lo menos alineado, peinado, bien la barba bien recortada, etcétera, etcétera. Y te lo cuento esto porque después de que o sea, que me mandan a hacer una prueba y me dicen, ¿sabes qué? Sí te quedas tú, ¿no? Como en la plaza, Ajá. que pues de freelance y cubriendo sociales dentro de la empresa. Tiempo después mi jefe en aquel entonces me confiesa que me dio la plaza a mí porque de los que fuimos era el único que medio iba bien vestido, ¿no? O sea, es decir, que no iba yo de manera formal, pero que sí sabía expresarme, que iba con zapatos, que iba con una camisa, que iba con un blazer, que llevaba mi mezclilla, ¿no? No era tan formal, pero sí llevaba como cierta presencia. Y me dice, y los demás que vinieron es gente que siempre se ha dedicado a la fotografía, que no ha tenido la necesidad de estar en una oficina. Y entonces todos vinieron con pantalón negro, playera negra de un grupo de rock, un cabello largo, ¿no? Y medio ahí, que no está mal, ¿no? Al final no está mal, pero lo que él me dijo fue en aquel momento es, mijo, yo te tengo que mandar a ti a eventos de sociales, a eventos importantes, ¿no? Ujú. Y vas representando la empresa. Entonces necesito a alguien que No se puede. vea bien, Claro, ¿no? O sea, que sí. alguien que se sepa y que se sepa comportar y que sepa, pues sí, justo esto, ¿no? O sea, tener este desenvolvimiento, sí, desenvolverte en este tipo de ambientes. Sí, pues, o sea, no vamos a esperar a que llegue el greñudo con chanclas y, y que Y, va a se- llegar a y tomar la foto. seguramente, y seguramente los otros fotógrafos eran
mil veces mejor que yo. O sea, eso no lo niego, ¿no? Porque yo veo mis fotos en ese momento y las odio, ¿no? O sea, son fotos horribles. O sea, había fotos de comida que me mandaban a hacer que yo no entendía la foto de comida y odiaba hacer foto de comida porque no la entendía, ¿no? Entonces, en talento seguramente los otros tipos me daban completamente la vuelta, pero pues las cosas del destino, ¿no? Y por eso digo que todo pasa por algo. Al final, todo lo que hasta ese momento me llevó a ser quien era en ese momento, sirvió para que me abrieran una puerta, ¿no? Y abriendo la puerta, agarra la oportunidad y aprovéchala al máximo, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, Román, ¿y en tu infancia no tuviste ningún contacto con la fotografía, así que tus papás hayan sido fotógrafos, sino hasta que empezaste tú solito con esta curiosidad? Fíjate que mi papá tenía una cámara, una mamilla, o sea, que no eran cosas baratas, no las podíamos tocar los niños, ¿no? Ajá. Entonces, yo siempre vi la cámara, sí en alguna ocasión le puse rollo y la empecé a usar, pero en realidad no sabía cómo funcionaba. Entonces, pues quizá mis primeros dos, tres rollos que utilicé de ahí, pues quizá de esos tres rollos, a lo mejor una o dos fotos son las que me quedé que estaban bien expuestas, que me gustaban, ¿no? Y seguramente fueron de mi familia. Entonces, ese fue el acercamiento que yo tuve, ¿no? Hacia la fotografía. Ok. Fíjate que, ahorita con lo que me estás platicando, pues obviamente entiendo ah, algo sobre tu versatilidad, ¿no? De poder hacer diferentes tipos de fotografía. Pero ya que estás en esta agencia, eso tiene que ver también con que tu portafolio sea muy amplio. O sea, así te puedes ir a cubrir el Vive Latino, así puedes hacer fotos para Playboy, así puedes hacer fotos de comida. O sea, el estar en esta agencia te dio esa versatilidad o tú solito tuviste esa curiosidad por ir navegando por diferentes tipos de fotografía. Sí, efectivamente, ¿no? El trabajar en esta empresa, ¿no? En esta editorial, ¿no? Somos la tercera editorial más grande de México y tenemos distintos títulos. Y estos títulos van desde estilo de vida, ¿no? Eh, Van desde gastronomía, tenemos algo de cocina vital, ¿no? Que es estas recetas, guías de ciudad, hay muchos temas, tenemos algo de deportes, en algún momento teníamos algo de negocios, ¿no? Ujú. Entonces, efectivamente, esto suma a que tú tienes que darle servicio a tu cliente interno, ¿no? Que son estas marcas. Y eso es lo que provoca un poco que un día hagas eh, recetas de cocina y al otro día hagas un festival de música y al otro día hagas un retrato para una persona muy importante y al otro día quizá te mandan a hacer un reporte, un viaje y a tomar fotos de un viaje, ¿no? O sea, y tienes que saberlo hacer de todas estas maneras. Ok. Y de ese abanico de oportunidades que has tenido, porque eso, digo, como amante de la fotografía se me hace algo bien padre, ¿no? De Ujú, que te pueden mandar a diferentes tipos de fotografía, porque no siempre va a ser lo mismo. Y eso hace ujú. que también como que disfrutes mucho tu trabajo. Pero de todo esto que has realizado, ¿qué es lo que más has disfrutado? O sea, lo que más disfruto, ¿no? O sea, porque al final, a la fecha lo sigo disfrutando y me he dado cuenta de esto, es este tema que va más allá de la foto, ¿no? Va más allá de eso y creo que viene desde la parte, desde que empiezo yo, que les contaba hace rato de compartir y conectar. Es decir, me di cuenta, ¿no? Que lo que me gusta es empezar a contar historias o contar algo, Ajá. contar y transmitir algo. Entonces, eso también a mí me hace llevar como empezar a buscar temas de video, por ejemplo, ¿no? Que también ahora es mucho estar manejando el tema de video. Y entonces, con la cultura visual que ya traía y empiezo a operar video y empiezo a darme cuenta que se vuelve otra herramienta diferente para poder llevar otras historias a otro nivel y poder tener muchas más herramientas, pues justamente para poder conectar con otro tipo de audiencias,
eso es lo que me da cuenta, me empieza a dar como sentido de que sí, sí me gusta la foto y me apasiona y me encanta tomar foto, pero también me gusta crear algo, ¿no? Crear y conectar con la gente y hacer algo que pueda transmitir y hacer algo que pueda quizá vender o hacer algo que sea muy íntimo. Y entonces me doy cuenta que lo que me apasiona y lo que me gusta es justamente esto, ¿no? El contar historias y el llevarlo a otro nivel. Entonces, sí empiezo con la foto, pero ahorita en estos momentos de la vida, dentro de mi carrera, ¿no? Larga o corta como sea, eh, tengo yo diría que ahora estoy como en un limbo de repente al Hmm. autodefinirme, porque sí, sí soy fotógrafo, ¿no? Porque he hecho mucho tipo de foto y al final creo que vivo y como de esto, ¿no? Al día a día, Ajá. pero tampoco es que haga foto al 100 todo el tiempo y tampoco es que haga tanto video al 100% y también estoy haciendo temas de producción y entonces entiendo, mi rol ahorita sería más un tema como de productor en línea, como de line producer Ujú. para la empresa en la que yo trabajo. Entonces empiezo a evolucionar y empiezo a llevar como toda mi chamba hacia este tema de, pues tengo un equipo de trabajo que es excelente en lo que hace y que pues yo estoy ahí para también abrirles puertas, abrir caminos, ayudar con producción, quizá dirigir un poco. Y entonces mi tema va un poco hacia allá, ¿no? Quisiera llegar hacia el cine, ¿no? Que también ya tuve una oportunidad de pasar por el cine, pero haciendo foto fija. Y entonces lo que me doy cuenta, y así después de todo el choro que te acabo de aventar, ¿no? De tu pregunta es justamente lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que más me ha gustado de todo esto es que me di cuenta de lo que me gusta es contar historias y, y cada día me esfuerzo en aprender algo para que las historias que yo pueda contar sean mejores. Oye, Román, ¿y no crees que es parte también de como de la evolución de la fotografía? Porque es cierto que todavía el día de hoy la fotografía sigue teniendo su importancia, ¿no? Pero Ujú, también siento que para una empresa, para un negocio pequeño, cada vez es más importante eh, también el video, ¿no? Nos hemos vuelto una ujú. sociedad muy visual y en donde el video cobra demasiada importancia. Entonces, ¿no crees que sea como parte también de la evolución? Tal vez si te hubiese tocado vivir, no sé, eh, unos 40 años antes, a lo mejor esa curiosidad por el video nunca hubiese llegado porque no teníamos tanta facilidad para poder emprender esta manera de querer contar historias. Era muy difícil y como que lo descartabas inmediatamente de tu mente, ¿no? Pero ahora Ujú. tenemos la posibilidad de poder crear historias, incluso con tu propio celular, ¿no? Entonces, con el conocimiento que tienes, obviamente, con el manejo de la luz que tienes y todo el bagaje y experiencia que has obtenido durante el tiempo, pues eso está llevado ahora a incursionar en esta parte de video. Pero la pregunta es, ¿crees que se deba a esto influencia tan importante de cambio, podemos decir así, en la sociedad de la importancia del video? No, la verdad, o sea, voy a dividir tu pregunta en dos partes, ¿no? Como audiencias, las audiencias han cambiado muchísimo. Ajá. Entonces, el video se vuelve una parte importante al momento de estar comunicando, ¿no? O sea, ahorita los medios de comunicación, todo lo que tiene que transmitir un mensaje, tiene que ser algo muy dinámico, ¿no? Porque ya no somos estas personas con la paciencia para chutarnos algo de 3 horas, 4 horas, no te cuenten algo, ¿no? Queremos algo muy rápido, muy inmediato, etcétera. Entonces, las audiencias y la gente hemos cambiado la forma en la que consumimos ciertas cosas, ¿no? Ujú. Eso por un lado. En mi caso personal, el video siempre ha estado presente, ¿no? El video siempre ha sido algo dentro de esta historia que te cuento en donde yo de niño me gustaba, bueno, yo pues de adolescente tenía esta cámara digital, ¿no? Pero Sí. también teníamos, mi hermano mayor estudió comunicación
y él tenía que grabar videos y hacer tareas de comunicación, y entonces el que resolvía los temas técnicos de edición era yo. Entonces tenía dos VHS, una grabadora, y entonces conectar cables y sacar y empezar a editar pues a manita, ¿no? De manera muy arcaica, y Ujú. empezar a hacer ese tipo de videos eran videos musicales de una tarea, y entonces me empecé a meter ahí, ¿no? Y de repente también empiezas a hacer otro tipo de cosas, y el video siempre ha estado ahí. O sea, para mí siempre ha estado ahí como un medio también de expresión. Eh, Cuando empiezan a llegar las computadoras, etcétera, también empiezo a hacer como algo muy sencillo, muy de juego. Ujú. Perdón si soy un poco ruido. De, perdón, ah, ya. No te Sí, preocupes. muy de juego de ciertas animaciones, de ciertos programas, como muy sencillos de aquel entonces, ¿no? Y entonces empiezo a hacer como pequeños clipsitos, sí, no al nivel que puedes hacerlos al día de hoy, ni con las herramientas que tienes al día de hoy, pero pues también teníamos una cámara de video en la casa, y pues sí, cuando vas creciendo, medio empiezas a usarla y medio empiezas a jugar y medio empiezas a meterte ahí. Entonces, siento que es un tema más de comunicar con imagen, ¿no? Lo que me ha llevado a este tema, y en retrospectiva, porque estos años han sido de repente como de... He pasado por he pasado por un par de bloqueos creativos muy fuertes. Ujú. Eh, y entonces, por ejemplo, llegó un momento en el que por la misma dinámica de mi trabajo, te vol tienes que ser muy efectivo al momento de estar tomando una fotografía. Es decir, si te pedían una foto de un libro, de una botella, de un algo, pues quizá te tardabas una hora en iluminar y tomabas la foto, una foto, Ujú. porque es la foto que necesitabas y ahí se quedaba, ¿no? Y entonces eres efectivo, pero empiezas a perderle como cierto amor porque ya se vuelve algo muy mecánico, ¿no? Claro. Entonces paso por un bloqueo creativo muy grande porque me sentía totalmente estancado después de ver que mis amigos que quizá no vivan al 100% de esto y que se dedican a la foto, hacen fotos que son impresionantes, y es como de, ¿y tú qué hiciste hoy? Pues hice una foto de 3 libros, ¿no? O sea, nada más y ya. Entonces, en este bloqueo creativo, ¿no? Empiezas como a reflexionar y empiezas a rascarle y empiezas a hacer un ejercicio de introspección en donde buscas en tu interior quién eres y hacia dónde quieres ir Ujú. y cuáles son tus raíces. Entonces es donde yo recuerdo todo esto y empiezo a meterme con otro tipo de cosas y empiezo a experimentar, empiezo a hacer cosas muy experimentales, muy para mí, ejercicios muy, muy íntimos en mis casas, con mi celular, con mi cámara, y empiezo a editar cosas y empiezo a darme cuenta de esto del video, y creo que se vuelve a prender la chispa que en algún momento tuve de chiquito, ¿no? De niño. Ujú. Así Ese que, es, ese es como mi choro, este es todo el mi choro de por qué así llego hacia acá. ok. Y fíjate que es bien importante lo que mencionas hoy sobre las audiencias que han cambiado. Y ahí quisiera rascarle un poquito más. Tú que estás más en contacto, tal vez por la agencia en la que trabajas, ¿qué porcentaje es hoy día el que les piden en cuanto a video y foto? Um, ¿Qué porcentaje? Realmente creo que se ha disminuido muchísimo la solicitud. Híjole, ahí sí creo que tengo un tema como muy y es una opinión muy personal, ¿no? Las Ajá. audiencias eh, ha bajado los niveles de calidad en cuanto a lo que quieren consumir, porque quieres consumir más, pero quizá no todo lo que te puede ofrecer más es de calidad. Entonces, pongo ejemplos, ¿no? Ajá. Antes, pues tú veías una foto y te detenías a ver la foto. Ahora pasas el dedo por Instagram, ¿no? El pulgar lo vas pasando por Instagram, Ujú. y puedes aventarte y puedes pasar 10 fotazas de personas que sigues, y te detienes, le das, te gusta la foto, le das un like y te sigues. Ujú. Y entonces te detienes en los videos que te llaman la atención. Por esa razón es que tal vez, bueno, no tal vez, sino por esa razón es que TikTok tiene tanto éxito, porque al final
Una red social lo que quiere es tu tiempo, ¿no? Que tú estés ahí frente a la red Sí, social. que estés pegado. Ujú. Ajá, que estés pegado ahí. Facebook en su momento, cuando salió, era muy relevante porque compartías fotos, ¿no? O sea, tú te metías a chismear las fotos de tus cuates, te Ajá. metías a subir, a presumir las fotos de donde tú te fuiste. Pero Facebook se quedó muy atrás, ¿no? Es la red social de los que somos tíos, ¿no? Ujú. De los señores. Sí. Los chavos se van a TikTok en donde quieres una satisfacción inmediata, ¿no? Algo que te informes. O sea, yo tengo gente joven que trabaja conmigo que buscan las noticias en TikTok y Sí. nosotros no lo hacemos así, ¿no? Y es como, ok, eso es como raro, ¿no? Pero no es raro, más bien son los nuevos tiempos y hay que entenderlos y hay que adaptarse si te dedicas a eso. Ujú. Sí, de ahí que este he leído noticias sobre que Google, pues, de cierta manera tiene la vista ahí porque TikTok se ha vuelto un buscador. Ujú, Las nuevas generaciones justamente. buscan en TikTok y no buscan en Google. Entonces, Así es. tiene que ver con eso, ¿no? Tienes mucha Y, razón, y, fíjate. Sí, dime. y es, y es importante entenderlo. O sea, para, para los que nos dedicamos a esto, ¿no? Y que vivimos de las audiencias, es importante entenderlas, es importante comprenderlas. Y hace rato platicaba yo vengo saliendo de un shooting y platicaba con el cliente y le decía, a veces tú quieres llegar y montar una superproducción y quieres iluminar perfecto y quieres que todo se vea, ¿no? Impecable y tener un look muy cinematográfico, o sea, con mucha producción. Y de repente es como de, no necesito eso, necesito sacar un celular y grabar 30 clips diferentes y hacer que esos 30 clips diferentes pasen de manera muy rápida, porque el producto que en ese momento quiero es eso, ¿no? O sea, no quiere decir que montar una producción está mal o no lo quieran, no. Pero tienes que entender cuál es el cliente y cuál es el público, Ujú. porque con base en eso vas a poder tomar decisiones. Y este trabajo es de tomar decisiones, ¿no? ¿Qué lente vas a usar? ¿Qué iluminación vas a usar? ¿Cuál es el ángulo que vas a utilizar? ¿Qué paleta de colores vas a tener? Desde dónde va a entrar la toma, desde dónde va a entrar el personaje, desde dónde va a entrar el producto, etcétera, etcétera, ¿no? Son decisiones que tomas con base en conocer cuál es el producto, cuál es el mensaje y quién es el que va a recibir ese mensaje. Ok, sí. Este, fíjate que sí es bien interesante lo que platicas y creo que eso puede ser de mucha utilidad a la gente que nos escucha porque de cierta forma ha cambiado, ¿no? No podemos decir está cambiando, sino que ha cambiado la manera en cómo nos comunicamos y obviamente esta parte de inmediatez de las redes sociales tienen que ver también, no sé si lo entiendo yo correctamente, pero en algunas ocasiones en que se vea más crudo o más burdo, como si no estuviera tan producido. Obviamente Así es. que vas a tener eh, producciones grandes en donde quieres que obviamente todo esté impecable, pero como que a estas nuevas generaciones les interesa algo un poquito más real que no esté tan producido. ¿Estoy en lo correcto o ando muy... Sí, efectivamente, o sea, las audiencias ahora han cambiado y es justamente este punto. O sea, nosotros que hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchas marcas, y marcas grandes e importantes, te das cuenta que cuando les haces un producto en donde se vea muy comercial, las audiencias y los materiales no tienen el alcance que tú esperas, ¿no? Y entonces cuando haces algo que se vea mucho más orgánico, mucho más aterrizado, mucho más tosco, por decirlo de algún sentido, ¿no? Ajá, Tiene mucho mejor alcance, tiene mucho mejor penetración en la audiencia, en quien lo está viendo. Y entonces te das cuenta que a veces, por eso yo decía hace rato que las audiencias han cambiado, ¿no? Y que la audiencia a veces tú puedes pasarte una hora montando una escena que se ve increíble para que la gente lo vea y diga pase de largo porque la siguiente foto es una foto de a lo mejor que algo le llama mucho más la atención,
o por la frase a lo mejor con la que empieza, o por la historia que te cuenta, o por la o que te muestra, ¿no? Ujú. Entonces sí ha cambiado creo que las audiencias en este sentido, sobre todo para temas comerciales, ¿no? Para temas de transmitir mensajes. Fíjate, Román, que eso me hace recordar a la nueva versión de Spider-Man, Ujú, la de Tom Holland. Ves que ujú, en la película hay momentos en los que se ve dentro de la película, pues se supone lo que estaba grabando él con su celular, ¿no? Y, ujú. y obviamente, pues sabemos que es una película producida en Hollywood y todo, y hasta eso que parece que fue tomado con un celular, pues está cuidado. Claro. En el caso de ustedes, por ejemplo, a la hora que vas a producir, que quieres producir algo que se vea un poco más real, ¿cómo lo trabajan? O sea, realmente sí está producido, está pensado previamente que va a ser algo un poco más crudo, o cómo le haces ahí. Depende mucho, Ajá. obviamente, qué es lo que se quiera comunicar, pero son las decisiones que te digo que vas tomando, ¿no? Las decisiones que tomas antes de, para poder llegar al día de producción, tienes que pasar por una preproducción, ¿no? Y tienes que entender el producto y tienes que entender qué es lo que quieres ver y qué es lo que quieres transmitir y si hay alguna escena que quieras grabar que se vea de cierta manera, es donde tomas decisiones, ¿no? Quizá lo grabas en 4K a cámara fija y Ujú. y en postproducción haces los movimientos de cámara adecuados que tú necesites, porque quizá solo tengas una toma y no estés hacerlo de otra manera. O habrá algo que quieras grabar bajo el agua, ¿no? Y si no tienes el equipo adecuado, ¿no? Ujú. Una cámara submarina, pues agarras el celular y te metes y lo grabas con el celular, ¿no? Que ahora, pues los celulares tienen grandes cámaras. Entonces, depende mucho y es ahí un poquito como la función, por ejemplo, que yo juego un poco ahora, ¿no? En cuanto a producir, en cuanto a crear ideas, a dar ideas, a poder este, darle forma a un producto, ¿no? Desde que te cuentan quién es el cliente y qué es lo que quiere promocionar y cómo lo quiere promocionar y en dónde lo quiere grabar y quién es el talento y cuánto tiempo tenemos y si va a ser de día o va a ser de noche y si vamos a poder meter un tripié o no vamos a poder meter un tripié. La grabación dura 6 horas, dura 12 horas, dura 18 horas, dura 10 minutos, dura 15 minutos, porque también ha pasado. Entonces, tomas decisiones de acuerdo a lo que tienes, a los recursos que tienes, a lo que estás buscando, y obviamente tratas de que todo siempre sea eh, lo que el cliente quiere, ¿no? Que aquí es un poco, de repente, importante tener habilidades de comunicación muy claras porque quizá nosotros manejemos conceptos muy, sí, ciertos conceptos a lo mejor en fotografía, en video, ¿no? En movimientos de cámara, en encuadres, que el cliente no tiene por qué conocer, ¿no? Y entonces tu labor es un poquito es desmenuzarlo, el mensaje, y bajarlo y decirle, ¿qué te parece si esto se ve así, ¿no? De esta manera. Ujú. Yo siempre pongo un ejemplo muy burdo, muy tosco en cuanto a que digo, si yo les digo, si yo les digo, tráiganme la foto de un coche azul, ¿no? Sí. Cada quien me puede traer distintas cosas, ¿no? Alguien me puede traer un azul cielo, un azul rey, un azul marino, un azul, ¿no? Etcétera. Y a lo mejor alguien me trae un bocho, alguien me trae un coche de Fórmula 1 y alguien me trae un coche último modelo y alguien me trae una carcacha, ¿no? Al Sí. final todos están bien porque mi petición fue un coche azul, pero quizá yo estaba buscando un cierto tono de azul y un cierto coche, ¿no? Entonces, a veces los clientes no saben y no tienen por qué saberlo, cómo comunicar lo que quieren, y nuestro trabajo es justamente eso, ¿no? Desmenuzarlo, saber, y a partir de ahí empiezas a tomar decisiones sobre cómo quieres que se vea el producto y entonces qué herramientas usas para poder hacerlo, ¿no? Oye, Playa, pero tú estás en todo el proceso. O sea, tú estás Ya en todo desde que el Ujú. cliente tiene la idea, la necesidad y lo vas llevando en este proceso paso a paso.
Sí, dentro de la empresa, o sea, hay un área obviamente de ventas, ¿no? Que son los que se encargan, pues, de conseguir los clientes, de tener como ciertas, el acercamiento, los contactos, etcétera. Y hay distintos momentos, ¿no? Ahí está el momento en donde quizá queremos ir a buscar un cliente nuevo y entonces la gente de ventas voltea con nosotros y con un equipo que somos, ¿no? Para decir, a ver, queremos ir a venderle algo a Víctor Herrera. Ok, ¿qué le podemos vender? ¿No? Y entonces ya empezamos ahí de, mira, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, ¿no? Y entonces podemos bajar una idea, va, se presenta con el cliente, eso ya no lo hago yo, lo hace el equipo de ventas que tienen esas habilidades para hacerlo. Ujú. Quizá yo puedo bajar, quizá lo que yo puedo ayudar en ese momento es bajar un storyboard, ¿no? Bajar un guión, bajar algo ilustrado, hacer una pequeña maqueta de lo que podría ser el resultado final. ¿No? Y entonces, bueno, si tenemos la fortuna de que ese cliente quiera trabajar con nosotros, entonces, bueno, pues ahora sí me encargo de coordinar el llamado, ¿no? De coordinar la producción, saber si tenemos, qué es lo que tenemos para hacerlo. Y obviamente internamente se hace con mi equipo saber quiénes son los mejores elementos para el resultado que estamos buscando, ¿no? Y también en postproducción, en la misma producción, algo que me pasa muy raro y que es muy curioso, que te decía hace rato que estaba como en un limbo en cuanto a definir, ¿no? Lo que soy en este momento, Ajá. es que hacemos campañas, hacemos cosas grandes para clientes grandes, pero cuando tú terminas, yo en este caso, cuando tú o yo o algo hacemos una foto y la publicamos y la compartimos, es nuestro trabajo, ¿no? Es lo que Ujú. hicimos nosotros. Ahora, con esto, todo esto que te cuento, puedo yo terminar el proceso, ¿no? Desde la preproducción, producción y postproducción, y quizá ni siquiera toqué la cámara en ninguna ocasión. Y entonces, sí es un producto mío, pero no es un producto mío, ¿me explico? O sea, tengo esta dilema de, chale, yo no lo grabé, chale, yo no agarré la cámara, sí, yo les dije qué ángulo poner la cámara, cómo iluminar, ¿no? O sea, qué lente vas a usar, cuál es el movimiento de cámara que vas a utilizar, desde todo lo que tenía que hacer, pero yo no toqué en ningún momento la cámara, ¿no? Y entonces termino con un vacío en cuanto a, ok, sí es mío, pero no es mío, ¿no? Entonces, Es, hay temas en producción en donde quizá mi labor nada más sea caerle bien al cliente y hacer que mi equipo pueda fluir sin que lo estén interrumpiendo o sin que estén cortando sus habilidades creativas y defender mi trabajo de equipo. Y entonces mi trabajo se vuelve algo como, pues de ser buena onda, lo voy a definir así, de ser buena onda, mantener entretenido al cliente, darle tranquilidad, darle seguridad, obviamente, y decirle, tu producto va a quedar increíble, pero dejar que mi gente haga el trabajo. Entonces, sí estoy mucho en todas las partes del proceso, pero quizá a veces ni siquiera toco la cámara. pero realmente estás fungiendo como un director de arte, entonces, porque, Sí, ¿no? es un tema más como de line producer, Ujú. porque al final no es tanto como que yo defina como director de arte, pues qué tiene que llevar cada uno de los elementos del fondo, o cuál va a ser la paleta de colores, o cuál van a ser los elementos que tienen que jugar. Sí, sí puedo jugar ahí, sí tengo contacto con directores de arte, pero Ajá. también tengo contacto con gente de cámara, tengo contacto con gente de locaciones, con editores, con cliente directo, con gente de ventas, con gente de legal, con temas de redes sociales. O sea, al final es un tema mucho más amplio que quizás ser un director de arte, ¿no? Ok. Porque siendo yo que va mucho más allá, ¿no? Ujú. Va a un tema más de producción en cuanto a mucho más global de lo que se tiene que hacer. ¿Cuánta gente utilizan, Román? Porque me mencionas en una producción, por ejemplo, este, ¿cuántas personas de parte de ustedes como agencia están envueltas en un solo producto? Depende mucho el producto, Ajá, porque puede haber producciones que yo pueda hacer solo en mi casa,
¿no? Sí. Y es como de te mandamos el producto y entonces yo me encargo de filmar todo aquí. O tenemos eventos, por ejemplo, grandes, ¿no? O sea, como fiestas de aniversario, como cosas que son eventos importantes para las marcas de la empresa, Ujú. en donde vamos los 9 elementos del equipo y cada uno tiene una función muy en particular, ¿no? O sea, como de tú te vas a encargar de hacer camerinos, tú te vas a encargar de hacer escenario, tú te vas a encargar de hacer color, tú te vas a encargar de hacer fotos, tú te vas a hacer encargar de hacer patrocinadores, tú te vas a encargar de hacer esto, ¿no? Entrevistas en el lobby, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, puede ser algo muy íntimo y muy pequeño de hacerlo desde tu casa, o puede ser algo muy grande como cubrir un evento de miles de personas con un cartel muy grande de artistas, o puede ser una producción de una marca en donde yo tenga que llevar a 3 operadores de cámara, una fotógrafa y además yo como director. ¿Me explico? Entonces, todo depende mucho, pues, lo que estemos buscando y cuáles son las necesidades. Ok, entendido. Este, ¿Cuál ha sido tu cliente, tu experiencia con algún cliente que haya sido un poco difícil y cómo la superaste? Eh, híjole, la verdad es que todos los clientes tienen algo en particular, ¿no? Al Ujú. final todos los clientes están buscando que su producto se vea espectacular, que su producto, que lo que tú le entregues sea lo mejor, ¿no? Que puedan tener. Eh, Me parece que una de las cosas que es importante es que, pues sí, todos los clientes tienes que darles la importancia necesaria, sea un cliente grande o sea un cliente pequeño. Y hablo en cuestión de inversión, ¿no? Ujú. En lo mismo que te pague alguien que te pague 1 peso al que te pague 10 pesos, ¿no? Tú tienes que darle la importancia a todos. Entonces, hay clientes que son muy quisquillosos con la manera en la que se hacen las cosas y lo que yo procuro hacer mucho es tener mucho diálogo y transmitir mucha confianza. Para mí el tema de la preproducción me ha ayudado muchísimo. Hay un cliente, no voy a mencionar marcas ni esto por temas, ¿no? Ujú. Pues sí, de profesionalismo y de confidencialidad, ¿no? Ajá. Pero había un cliente que cuando a mí me metieron al proyecto fue de, este cliente es un dolor de cabeza, este cliente no lo aguantamos, este cliente ya no sabemos qué hacer con él, porque para todo pone un pero, para todo se está quejando, para todo, ¿no? Y entonces mi jefa voltea y me dice, necesito que te hagas cargo de esto. Claro que sí, necesito una junta con ellos, ¿no? Ok, coordinamos la junta y desde la junta yo llego ya con una propuesta diferente, ¿no? En cuanto a cómo estaba estructurada la información y en cuanto a cómo estaba planteado el proyecto en un inicio, ¿no? Y Sí. lo único que hacía falta era comunicación y era alguien que diera la cara y que supiera y que estuviera hablando el mismo idioma que estuviera hablando el cliente, ¿no? Entonces, cuando tenemos una junta, esta junta que te cuento, Sí. en donde a mí me advirtieron que el cliente era un dolor de cabeza, terminamos la junta y el cliente me dijo, oye, muchas gracias, Playa. La verdad es que esto es lo que queríamos ver desde un principio. Y estamos muy tranquilos. Vamos a empezar de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Vámonos a esto, ¿no? Ay, perdón. Y entonces llegamos al día de producción y el cliente era el cliente más amigable del mundo, ¿no? O sea, pero obviamente para que el cliente fuera el más amigable del mundo y que estuviera súper tranquilo, yo tuve que llegar 6 horas antes al set, asegurarme que cuando él llegara la iluminación estuviera perfecta, su producto se viera impecable, que viera que todos los que estaban ahí sabían exactamente lo que tenían que hacer y en qué momento tenían que hacerlo. Y entonces sí, nos aventamos quizá 9 horas de grabación, ¿no? Wow. Más las otras 5 o 6 que yo había llegado antes, ¿no? Y terminas molido, ¿no? Pero el cliente se va y dice, está perfecto. Y cuando mandas el material a revisión y aprobación, lo autorizaron rapidísimo, ¿sabes? No fue el dolor de cabeza que a mí me advirtieron que tenía que ser. Entonces, retomando un poquito tu pregunta, ¿no? Ujú. Y aterrizándola es, los clientes pueden ser muy difíciles o muy fáciles de acuerdo a cómo tú los puedas manejar, a cómo tú sepas manejarlos. Y creo que también es una de las habilidades que a mí me ha servido de todo lo que yo he traído en cuanto a mi formación profesional.
de ser Ujú. una persona que trabajaba en una oficina, que tenías que tratar con directores, con subdirectores, con vicepresidentes, etcétera, de la misma compañía, de otros países, etcétera, y tenías que saber cómo llegarles y cómo venderles tu trabajo y porque tenías que negociar, ¿no? Al final. Ahora lo traslado acá en donde puede ser un cliente que le guste, que tengas que saber leer muy bien y que le puedas transmitir confianza, ¿no? Que tengas una muy buena comunicación con él y que sepa que su producto está en las mejores manos, que Ujú. sepa que tú le vas a resolver exactamente lo que él quiere. O sea, y creo que para llegar ahí, a ese nivel, el dominio que debes de tener técnico, yo te decía hace rato, hay veces que quizá yo termino toda una producción, ¿no? De quizá un mes de producción, en donde yo no toqué nunca una cámara, pero que yo sabía, si el cliente volteaba y me decía, oye, es que, ¿sabes qué? Como que esto no me gusta, ¿no? Y me enseña una imagen, no te preocupes, ahorita te lo corro. Y entonces voltear con mi equipo y esta luz me la mueves para acá, ¿no? Y este encuadre me lo cambias y el lente me lo mueves acá y tu apertura tiene que ser esta y la velocidad vamos a usar esto y además acá vamos a poner una bandera para hacer esto, tal, 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 pum, ¿no? Me tardo quizá 30, 40 minutos en corregir escena, Ujú. enseñas, así te gusta, sí, así estoy. Nunca toqué una cámara, pero entonces el conocimiento técnico que debes de tener debe de transmitirse para que el cliente tenga la tranquilidad de que este tipo sabe de lo que está hablando, ¿no? Y entonces ellos son, Playa sabe que lo que yo le pida lo va a hacer o tiene la idea de cómo hacerlo. Oye, me está charoleando aquí, este reflejito no me gusta, pero quiero que este brillito esté de este lado. Ah, no te preocupes, aguanta. Mueves todo lo que tienes que mover, el brillito está donde tú lo quieres. Eso es lo importante y eso hace si el cliente a mí me lo pidiera y yo no lo supiera hacer, entonces el cliente empezaría a dudar y sería un cliente que te va a dar un dolor de cabeza. Si tú le sabes resolver al cliente, el cliente va a fluir contigo. Claro, porque se está dando cuenta que manejas a la Así es, perfección, ¿no? El asunto. Oye, efectivamente. Playa, ¿y de dónde sacas inspiración? ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración para hacer fotografía? Me encantaría decirte nombres de grandes directores y de grandes fotógrafos y de grandes obras del arte, pero honestamente yo no tengo la capacidad de retener ese tipo de información. Lo que hago mucho es que Ajá, o sea, lo que yo creo y considero es sí, que tengo una cultura visual muy extensa porque soy alguien que le gusta estar consumiendo contenidos audiovisuales de todo tipo, ¿no? Desde películas, de series, desde programas de televisión. Soy una persona que crecí pegado a las pantallas, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? En videojuegos, me gusta leer, me gusta la música, eh, me gusta hacer ejercicio, me gusta hacer deporte porque es un momento muy personal, muy mío, ¿no? Y sí. entonces lo encuentro cuando, voy a decir una tontería, pero ríanse conmigo si quieren, ¿no? Pero llega un momento en el que cuando empiezas a dedicarte como a esto, yo lo comparaba como cuando Neo en Matrix empieza a descubrir el código del mundo en el que está viviendo, Ujú. ¿no? Y entonces él empieza a ver por código cómo va cayendo todo. Y yo lo veo un poco en ese sentido, es decir, todo lo que está a tu alrededor, la forma en la que le pega la luz a los objetos, la forma en la que ciertos momentos de tu vida te transmiten algo, la forma en la que quizá un día te rompieron el corazón, la forma en la que quizá un día perdiste a alguien y fue un momento tristísimo de tu vida, o quizá no un momento eufórico, quizá no una borrachera, quizá no nada más tiene que ser una borrachera, quizá te dieron la mejor noticia de que alguien de tu familia quizá libró una enfermedad que podría ser mortal, o tú mismo te da una buena noticia de que algo positivo llegó a tu vida, y ese sentimiento y ese momento y todo eso suma y lo vas guardando, ¿no? Ujú. Lo que sí es que trato de tener siempre estímulos visuales que me permitan en determinado momento aplicarlo a algún lado, ¿no? Y entonces van desde libros de fotografía, desde películas, consumo muchas series,
Y entonces me gusta verlos y desmenuzarlos, estudiarlos. Me gusta caminar y me gusta ver cuando suelo hacer viajes de vacaciones, Sí. ni siquiera me llevo una cámara, ¿no? Voy con lo que tengo y estar percibiendo todo lo que está alrededor, porque mi trabajo de lunes a viernes es tener una cámara, ¿no? Y entonces cuando quiero vacacionar no me la llevo. ¿Por qué? Porque quiero alimentar, o sea, quiero descansar y quiero alimentarme de otras cosas, ¿no? Muy bien. ¿Qué recomendación le darías, Playa, a alguien que quiere comenzar? Que lo piense dos veces. No, no, que siempre busques hacer algo extraordinario. O sea, que siempre va a haber algo que puedas aprender. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre va a haber alguien, pues sí, mucho más fregón que tú. Y siempre va a haber alguien que sepa menos que tú. Entonces, me parece y esto hablo a experiencia personal, ¿no? Ujú. Mi vida y mi carrera en este momento como este puesto raro que hoy tengo, ¿no? De producción o de fotógrafo, de videógrafo, como lo quieran llamar, se ha ido construyendo de la gente que me ha tendido la mano y que me ha dado grandes lecciones, ¿no? Y de la gente que yo también he tenido oportunidad de tenderle la mano y de quizá darles lecciones pequeñas o grandes, ¿no? Ujú. Y siempre estoy abierto a que alguien le pueda yo enseñar algo y aprender algo. Y siempre tratar de ser muy honesto y muy directo y humilde en el sentido de que he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de trabajar con muchas cosas, muy grandes, muy pequeñas, muchas cosas ni siquiera nunca las publico en ningún lado, porque ni siquiera son mías, porque son de los clientes, ¿no? Y son cosas que quedan increíbles y es como de, bueno, pues ya se quedó ahí y ya, adiós. Entonces, a lo que voy con todo esto es tener esta humildad de entender que siempre vas a poder aprender algo más. Si te quieres quedar en una especialidad y algo y de ahí generar, siempre vas a poder seguir aprendiendo de alguien o de algo, ¿no? Ujú. Siempre busca hacia dónde quieres llegar, consume mucho de lo que quieras hacer, ¿no? Porque eso te va a dar muchos parámetros. Conoce las reglas y domina las reglas para que cuando hagas esto, y eso es un cliché totalmente cierto, ¿no? Ajá. Es cuando domines esta regla, la vas a poder romper, pero la vas a poder romper con las bases necesarias para que eso sea algo importante para ti, ¿no? Y pregunta, sal, toma fotos, toma videos, experimenta, ve cómo la gente reacciona a lo que tú haces, si es que tu producto va para allá o si es que lo que haces va para allá, porque quizá, y si nos enfocamos en el tema de la foto, quizá a lo mejor es algo muy personal, ¿no? Y quizá no necesitas una aprobación ni necesitas que lo vean 100,000 personas, con que lo vean una persona y entienda el mensaje es importante para ti. Eso, entonces trabaja tu discurso para que sea el mejor discurso y esté perfectamente hecho. Muy bien. Muy buen consejo. Amigo, Gracias, gracias. en este em, momento que estás pasando así como de... sientes tú que es como de incertidumbre, pero fíjate que, que creo que más bien es como el lugar que te has ganado tú dentro de la agencia, ¿no? Porque yo pensando así como que desde el punto de vista del jefe, pues creo que ya tienes bastante experiencia en el tiempo que has estado ahí. Sabes exactamente qué es lo que puede eh, querer el cliente. Esta parte formal tuya, eh, que tú dices, tal vez en el principio me ayudó, ¿no? Para que me Ujú, contrataran. Pero creo que al final el que te contrató tuvo una visión clara de qué era lo que necesitaba, porque es justo lo que has logrado ser a lo largo del tiempo. Y tal vez, fíjate que a muchos les gustaría estar en esta parte eh, de hacer que las cosas sucedan, ¿no? Como un productor, sin necesidad ujú, de tener que estar en la cámara para decir, eh,
pues yo apreté el botón, pero para que todas las cosas sucedan, tiene que haber muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, Claro. creo que lo que estás haciendo ahora, desde mi punto de vista, lo tienes bien merecido por todo el tiempo que ya llevas, por toda la experiencia que ya tienes y que es parte de un proceso en que tienes que empezar a ver que lo disfrutes y también darte a lo mejor esos tiempecitos en los que empiezas a producir tus propias cosas, ¿no? Ujú. Y ahí va a, la siguiente pregunta. Este, ¿Hay algo adicional que haga Playadura eh, como proyecto personal? Sí, o sea, de hecho, el momento en el que yo, retomando un poquito el comentario y te lo agradezco mucho, ¿no? Agradezco mucho tus palabras, Vic. Eh, el momento en el que estoy ahorita sé que es un momento de transición, que estoy adquiriendo habilidades y que estoy haciendo cosas para proyectos personales, ¿no? Yo sé a dónde quiero llegar. Sé que en algún momento tengo que dejar mi trabajo en el que estoy, porque en esta vida todo tiene un fin y eso es algo que he aprendido y eso es como una lección de vida, ¿no? O sea, en esta vida todo tiene un final y este trabajo en el que yo estoy en este momento se va a terminar, pero Ujú, sé a dónde quiero llegar, sé a dónde tengo que estar allá, sé a dónde me quiero proyectar, sé a dónde tengo que estar en ciertos años, ¿no? Y entonces todo lo que yo estoy desarrollando ahora, llevarlo a otro nivel, llevarlo a otro paso y llevarlo a crear cosas más grandes, ¿no? ujú, Yo te decía hace rato, me doy cuenta de que la fotografía me apasiona, me gusta, pero me di cuenta que lo que me gusta es contar historias, ¿no? Y entonces vas contando historias con juguetes más caros y más complejos ujú. y con mucho más cosas que tienes que cuidar a nivel producción. Y entonces vas cambiando yo a lo largo del tiempo para poder llegar a hacer productos mucho más grandes. Dentro de todo lo que yo quiero hacer, ¿no? Sí, Una de las cosas que quiero hacer en un corto plazo es hacer algo con una calidad de cine, ¿no? En un corto, con algo muy bien escrito, muy bien dirigido, muy bien iluminado para mí, porque también sé, al igual que con la fotografía, que nadie va a llegar en ningún momento a decirme, Playa, toma $100 millones para que grabes una película. Eso no va a pasar. claro. Va a pasar cuando yo empiece a hacer lo mismo que hice con la foto. Hacerlo por pasión, hacerlo por gusto, hacerlo porque es lo que te nace y empezar a especializarte y empezar a afinar muchas cosas y empezar a hacer algo que te gusta y dejarlo muy bien hecho y tener el respaldo de un trabajo bien hecho. Y cuando tienes eso, la gente te empieza a voltear a ver y empieza a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tú vengas a tomar fotos a donde yo trabajo o quiero que te hagas fotos para mi marca, ¿no? Eso es, en un resumen muy de alto nivel, eso fue lo que pasó. Empiezo haciendo fotos sin pensar llegar a algún lugar, pero alguien me abre la puerta porque yo me voy puliendo, ¿no? Y ahora en este momento de la vida sé que tiene que pasar lo mismo. Sé que tengo que hacer proyectos personales para poder mostrarlos, poder que tengan cierto público y que en eso empiece a abrir otras puertas mucho más grandes de las que ya tengo ahora abiertas, ¿no? Entonces, sí tengo proyectos personales que tienen que ver con temas de, pues sí, algo de cine, algo de cortos, algo de mucho más elaborado, ¿no? Pero son proyectos que consumen tiempo, ¿no? Y que para hacerlo con el nivel que quiero hacerlo, pues ahí vas poco a poquito, ¿no? Poco a poquito y le vas rascando y vas sacándolo. Y también a veces me gustaría tener el capital para pagarle a la gente para poder así de, ¿sabes qué? Mañana nos reunimos todos a grabar y a filmar y a hacer tantas escenas y no va a pasar así. No va a pasar así, entonces yo tendría que empezar, o sea, yo tengo que empezar a hacer eso, ¿no? Como de, ok, eh, pues tengo $3 y estos $3 me alcanza para hacerlo yo solo y vamos a ver de qué se trata. Entonces empezar a sacar ese tipo de proyectos mucho más, pues sí, para otro público, para otra audiencia, no para redes sociales, ¿no? Sino para otro tipo
de escenarios. Fíjate que tienes toda la razón. Hay un podcast que me gusta mucho con este chico que se llama Diego Barrazas, no sé si lo has escuchado, de Mentes. Ujú, Él se aventó una entrevista ahí con un cineasta que se llama Mauricio, que ha trabajado en la parte creativa de preproducción y de darle vida a ciertos mundos, como por ejemplo en Cosas Extrañas o otras películas como la de la Mujer Maravilla, en fin. Pero precisamente él comentaba lo que tú estás diciendo ahorita, ¿no? Le preguntaban que si, qué hacía falta para que el cine mexicano como que empezara a revivir y pues se necesita de gente valiente que quiera hacer las cosas, ¿no? Porque como bien dices, no podemos esperar a que pues nos caigan una mochila que nos encontremos en el metro que trae 20 millones de dólares y entonces ahora sí voy a hacer mi película porque ya tengo el dinero, sino más bien es empezar a chambearle y empezar a que esa pasión que ya tuviste tú en algún momento, que ya ese gusanito funcionó alguna vez en la fotografía y que ahora ese gusanito está nuevamente tratando de llevarte a otro nivel, si quieres verlo, en otra etapa de tu vida, con el cine tal vez, pues seguramente lo vas a lograr. Y creo, Román, que el trabajo que tienes te ayuda bastante, ¿no? A ver un producto también desde la parte, eh, pues sí, de producción, de organizar, que no nada más es llegar y poner la camarita, sino ver todo el proyecto en sí. Entonces no dudo que nos tendrás buenas noticias más adelante. Ojalá, ojalá, amigo, ojalá tengas voz de profeta, seguramente así será. O sea, y creo muy firmemente eso, ¿no? O sea, sé que lo que yo estoy haciendo hoy me va a llevar a donde quiero estar en algunos años, ¿no? Porque eso es una meta muy clara y en mi vida ha pasado en muchas ocasiones y estoy muy agradecido con la vida por eso, porque al final es como de quiero hacer esto y me empecino y me enfoco y voy para allá. O sea, yo me acuerdo cuando aviso en mi familia, ¿no? Que voy a renunciar para dedicarme a ser fotógrafo, mi familia me veía así de que estás loco, güey, ¿no? ¿De qué vas a vivir? Y hoy o sea, me da mucha tranquilidad Sí, porque mi familia está tranquila, ¿no? Hablo de mi mamá, mis hermanos, que están tranquilos de que yo soy un tipo autosuficiente y que el camino que yo escogí me ha llevado a hacer cosas muy, muy importantes para mí, ¿no? Por lo menos para mí, y que soy un tipo feliz haciendo lo que hago. Entonces, estas metas que te vas marcando en la vida y que pones el dedo ahí y que no lo quitas del dedo del renglón hasta que se cumple, soy un tipo muy dedicado y muy empedernido y muy clavado, ¿no? Por decirlo así, de término coloquial, soy muy clavado en ciertas cosas cuando me apasionan. Y entonces puedo olvidarme del mundo completamente para perseguir el sueño que quiero. Y sé que he pasado varios años llegando al momento en el que estoy, pero sé que tengo que pasar más años más para poder llegar a donde quiero estar. Y cuando llegue ahí, sé que tendré una meta mucho más larga, ¿no? Y es un poquito de lo que te decía, es hace rato cuando decías qué consejo le darías, es siempre busca esta meta, siempre busca dónde quieres llegar, siempre ten un referente a quien le quieras tirar, con quien quieras trabajar, a donde quieras llegar, y se te va a ir cumpliendo si eres dedicado a esto, ¿no? Y sé que en algún momento, primero Dios se va a cumplir, llegaré ahí, y pues ya los invitaré ahí a que vayan a la premier, de cualquier cosa, claro que sí. ¿no? Pues fíjate que es muy inspirador escucharlo porque las grandes cosas suceden así, Roman. No suceden de la casualidad, sino que llevan un proceso, pero el ir alcanzando metas pequeñas es como ir dando pequeños pasos que nos van a llevar a la meta. Entonces, el hecho de que tú vayas alcanzando poco a poco esas metas, eh,
también te va inspirando y te va a hacer que tarde que temprano la logres por esa persistencia de estar siempre buscando algo. Hay algo que me decía mi papá, me citaba un texto de la Biblia que está en Génesis, cuando Dios voltea a ver a los seres humanos y quieren hacer aquella famosa torre de Babel, ¿no? Y entonces Ujú. él comenta, eh, Dios dice, no hay nada que el hombre tenga en la mente que no pueda llevar a cabo. Entonces, Que lo pueda lograr, ¿no? sí, Ujú. que no lo pueda lograr, ¿no? Entonces, mi papá siempre me decía eso, ¿no? Me decía, cualquier cosa que quieras, lo puedes lograr. Sí, obviamente, pues a veces el camino no puede ser necesariamente fácil y creo que eso es lo que le va dando sabor a la vida, el hecho de que tengamos retos y que sepamos cómo enfrentarlos. Es parte de nosotros como seres humanos, nos ayuda a sentirnos felices cuando esos retos los esquivamos o nos caemos de plano y aprendemos, ¿no? Porque como bien dijiste Claro. tú hace rato, aprendemos de todas las cosas, ¿no? Y decía un maestro que tenía de guión en la Universidad de Guadalajara, decía, aprendemos más de las películas malas que de las películas buenas. Y, Sí, y, totalmente. y así es en la vida, ¿no? Aprendemos más cuando nos tropezamos que cuando nos va bien. Entonces, eh, creo que esta parte que nos has comentado ahorita puede ser muy inspiradora para los chicos y personas que nos están escuchando. Eh, Ojalá, ojalá que sí, amigo. Playa, ¿con qué te quedas de esta plática? Eh, pues, o sea, es muy agradable platicar con alguien que, o sea, que entiende, ¿no? Que está en el mismo mood, ¿no? En el mismo modo en este Ajá. tema. La verdad es que muchas gracias por la invitación, por la plática. Sé que habíamos platicado hace el año pasado cuando nos vimos, ¿no? De tener este tipo de entrevista y pues primero muy agradecido por el tiempo, por el espacio y pues por poder contar un poco lo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Yo te decía hace rato, la vida me ha presentado a gente que me ha ayudado y gente a la que he ayudado. Y me parece que esta plática a mí es muy gratificante el contar quizá un camino que pueda inspirar a alguien y que pueda llevar a alguien a cumplir un sueño, ¿no? Mis amigos de la oficina donde yo trabajaba, ¿no? Mis amigos godines, Ajá. siempre tienen como este tema de decir, no mames, Playa lo logró, güey. Playa lo logró, pero Playa está cumpliendo su sueño. Ese era su sueño. Y estar aquí. Y entonces, el, el que sea yo para cierto grupo de personas que me conocen un referente que los sueños se cumplen y que quizá yo ahorita pueda contar esto y que la gente que nos está escuchando quizá diga, sí se puede, güey, ¿no? ¿Cómo no se va a poder? Claro que se puede y que se decidan a dar el salto. Espero que si a uno le llega ese mensaje y uno logra dar el salto de fe, con eso ya me doy por bien servido, amigo. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, porque muchas veces lo que necesitamos precisamente es un poquito de confianza, ¿no? La Ujú. parte eh, autocrítica que tenemos todos es demasiado fuerte y a veces nos lleva a nosotros mismos ser nuestros peores enemigos, ¿no? Así que cuando, Claro. como bien dices, damos ese salto de fe o confiamos en que sí podemos hacerlo, podemos lograr cosas muy interesantes. Yo me quedo precisamente con eso. Me gusta mucho los proyectos que te escucho emocionado y eso es interesante y sabiendo pues ya la trayectoria que has tenido, creo que al ver tu portafolio, digo,
para los que nos están escuchando y entren al Instagram de Playa, pues es Playadura. Así tal cual. No hay pierde. No hay Y, pierde. y dense la tarea de llegar hasta el final del, del feed. Y yo creo que va a haber cosas muy interesantes que contar. Con todas esas fotos que veo tan diversas, creo que cada fotografía, cada persona que conocemos nos aporta y nos va dando ese bagaje tal vez para poder contar historias. Así que Claro. vamos a estar atentos de ti, Playa. Muchas gracias, amigo, y pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Y pues sí, si alguien tiene algo que quiera platicar por de foto o que quiera que platiquemos de algo, lo que sea, pues sí, a través de mis redes ahí, así que me encuentran como Playa Dura y échenme un mensajito. A veces me tardo en contestar porque pues la chamba y el día a día a veces no nos da tiempo, pero quizá tarde, pero contesto rápidamente así, a manera de anécdota. Sí, Cuando yo empecé esto y cuando te digo que renuncié y empecé a buscar chamba, ¿no? De esto y empecé a escribir y a mandar miles de correos y mensajes, alguien me pasó el contacto de un fotógrafo de la FIFA, el fotógrafo de la FIFA. Y entonces le escribo, le mando mi portafolio por correo electrónico y me contestó 8 meses después. No quiere decir que yo vaya a contestar 8 meses después, pero me contestó 8 meses después y me dijo, ¿sabes qué? Perdóname, pero mi agenda es muy complicada. Dijo, y lo que tú me mandaste era lo que yo me tenía que sentar a revisarlo, ¿no? Y ujú, básicamente destrozó mi portafolio, ¿no? Y me dijo, tu trabajo, si quieres dedicarte a esto, échale ganas, porque pues, por lo que me mandaste no está chido, ¿no? Pero, me dijo, pero, o sea, y me dio como primero me destrozó y me dijo algo que era de, yo tenía que tomarme mi tiempo para contestarte porque esto es importante, ¿no? Entonces, eh, con esto yo valoro esa lección porque es como de alguien del otro lado del mundo, ¿no? ujú. Que no me conoce, que tuve su contacto de alguna manera y que se tomó 20 minutos en sentarse, revisar mi correo, en revisar mi portafolio y decir, eres un torpe para lo que estás haciendo, pero échale ganas, sí se puede, ¿no? Entonces, quizá a veces, pues, me tarde en contestar, no quiere decir que me va a tardar 8 meses, ¿no? Pero, pero sí lo hago y sí contesto y sí lo que necesiten, siempre estar ahí al tiro, ¿no? Claro. Acuérdense, es @playadura y tu página, si no mal recuerdo, es playaduraigual.com, ¿verdad? Playadora.com, amigo, así es Exacto. justamente. Pues muchas gracias por tu tiempo, Playa. Este, se nos fue el tiempo rapidito, me quedé ahí con algunas cosas pendientes, ya será en otra ocasión. Ya Pero, será, cuando tú quieras, amigo. gracias por tu tiempo y a todas las personas que nos escuchan, les agradecemos bastante. Esto fue el Click Petatero.